El INEGI dio a conocer los datos al mes de marzo de la actividad industrial y de la industria manufacturera en lo particular, y los resultados no pueden ser menos que preocupantes por el profundo y largo ciclo recesivo que viven sectores como la generación de electricidad, suministro de agua, construcción y minería, sino también la desaceleración que pareciera ser ha entrado la industria manufacturera. Y para hacer un escrutinio más agudo, ¿quién mejor que Pedro Tello Villagrán, analista y consultor empresarial? Muy buenas noches, mi querido Pedro. Buenas noches, Raimundo. Muchas gracias por el favor de la invitación para abordar el tema justamente del desempeño de la actividad industrial. Y bien lo advertí con el agudo análisis tuyo, porque ¿quién mejor para meterse justamente en las entrañas de lo que significa el sector industrial? Todo lo vemos en lo material que tenemos a la mano. Todo lo material está en la industria. Sin lugar a dudas, Raimundo. Déjame comentarte que si tratamos de definir el comportamiento de la producción industrial en lo que va de este año, tendríamos que señalar que ha mantenido un comportamiento absolutamente zigzagueante, alternando meses de crecimiento con meses de retroceso. Si revisamos el desempeño de la producción fabril en los últimos 10 meses, nos encontramos que en 4 de esos 10 meses, concretamente en los meses de junio del 2022, agosto del 2022, enero y marzo del 2023, la producción industrial ha retrocedido. Y lo más delicado de todo esto es que su principal componente, la industria manufacturera, que va desde la producción de alimentos hasta la elaboración de automóviles, pasando por la fabricación de tecnologías, y generador al mismo tiempo del 58% de la producción fabril de nuestro país, acumula 2 meses consecutivos con números rojos. Y para que quienes nos están escuchando en este momento tengan una idea de por qué es importante hablar de la industria en México, déjenme solamente presentar unos datos, Raimundo, para ubicar en su justa dimensión a este sector. La industria mexicana contribuye con el 28% del valor total de la producción de bienes y servicios que tiene lugar en el territorio nacional cada año, es decir, genera más de la 1/4 de la riqueza anual de nuestro país. La industria da empleo a más de 8 millones de mexicanos en el sector formal de la economía, que representan cerca del 37% del total de registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta el mes de marzo pasado. A la industria llega prácticamente el 47% de la inversión extranjera que arriba en nuestro país, cifras correspondientes al año 2022, y la industria es generadora de más de 500,000 millones de dólares por el esfuerzo exportador que en ella tiene lugar. De modo pues que, si hablamos de la industria, hablamos de un importante componente de la actividad económica, del mercado de trabajo, de la inversión extranjera y de la generación de divisas. Por eso es importante seguirle la pista a la actividad industrial, Raimundo. Contundentes estas cifras, Pedro, porque nada menos uno de nuestros seguidores en redes y que ve el programa dice, oiga, pues me acaban de cerrar la posibilidad de tiempo extra y está en una de las, justamente de las fábricas ensambladoras de automóviles acá en el Parque Lerma Naucalpan. Y esto entonces se ve también en la industria de alimentos. El empleo, que como mencionas es uno de los más afectados, quiere decir entonces que las remuneraciones también a quien trabaja en la industria se estancan. Sí, por supuesto. En la medida en la que la industria no está generando crecimiento en producción como el que generó hace algunas décadas, en esa misma medida la capacidad de la mayor parte de la actividad industrial para invertir productivamente, para emplear instalaciones, para generar más fuentes de empleo y para contratar trabajadores con mejores remuneraciones, tiende a concentrarse en pocos sectores, los altamente dinámicos por su orientación exportadora o por el fuerte posicionamiento de sus productos en el mercado nacional, pero no ocurre lo mismo con la mayor parte de la base industrial de nuestro país, las medianas y las pequeñas empresas, que no son exportadoras directas y tampoco son exportadoras indirectas como proveedoras de otras firmas exportadoras, y cuyos productos enfrentan una durísima batalla en el mercado nacional para mantenerse en el gusto del consumidor mexicano. Así que
Si no tenemos una industria fuerte, como no la tenemos en este momento, difícilmente tendremos un mercado laboral lo suficientemente robusto y con capacidad para generar empleos en cantidad y en calidad de remuneraciones que atienda las legítimas expectativas y necesidades de una sociedad, la mexicana, que viene arrastrando deficiencias en la generación de suficientes empleos y deficiencias también en la calidad de los empleos que aquí se están generando en la actividad económica nacional. Y solamente para terminar de redondear los datos de la industria, Raimundo, déjame comentar a quienes nos escuchan que la industria mexicana se compone por 4 pilares: la industria minera, la industria de la construcción, la industria generadora de electricidad, distribuidora de agua y gas, y la industria manufacturera. Y de estos 4 pilares, el más importante componente es la industria manufacturera, que, como señalé ya, genera más de la mitad del valor total de la producción industrial. Pero estos 4 componentes, o estos 4 pilares, al mismo tiempo se descomponen en 29 especialidades fabriles, que van desde la exploración minera hasta la fabricación de maquinaria y equipo, pasando por la industria textil, la industria del calzado, de la confección, etcétera. 29 especialidades. Pues bien, en el mes de marzo, solamente en el mes de marzo, 16 de las 29 especialidades industriales cerraron con retrocesos en sus niveles de producción. Y si hacemos el acumulado de cómo se ha comportado la producción fabril en los primeros 3 meses, ya no solamente en marzo, sino en el primer trimestre de este 2023, nos encontramos con que 9 de las 29 especialidades cerraron el primer trimestre con números rojos. Y eso, para una actividad tan relevante como la industrial, no son buenas noticias, como tampoco lo es para los jóvenes que buscan empleo o para quienes, habiéndolo perdido recientemente, buscan una nueva oportunidad en el mercado laboral. Sí. Pedro, en uno de esos 4 pilares que mencionaste, que es la industria manufacturera, el otro pilar, ¿estarías de acuerdo en que la industria generadora de electricidad, aquí tengo justamente una de las gráficas que tú compartes a nuestra audiencia, la generación de electricidad no se ve para dónde levante y alimente la evolución de una industria que consume electricidad? Por supuesto. Una de las funciones cruciales de la industria generadora de electricidad es la creación justamente de energía eléctrica suficiente para atender los requerimientos de los hogares mexicanos, que van en expansión, pero también y sobre todo para dotar de electricidad suficiente a las actividades económicas de nuestro país. Y tal y como se percibe en la gráfica que has mostrado, Raimundo, la industria generadora de electricidad en México no está repuntando en su capacidad de oferta de este importante combustible para la actividad económica nacional, simple y sencillamente porque las inversiones en el sector están francamente detenidas en virtud de la incertidumbre prevaleciente a propósito del tratamiento que recibirán las empresas del sector privado generadoras de energías limpias. Y una condición como esta, de la generación de un insumo relevante para la economía mexicana, con una tendencia a la baja y un desempeño reciente altamente zigzagueante, lo que va generando es una situación de comprometer la capacidad de crecimiento de la economía por la insuficiente generación de un insumo básico como la energía eléctrica. Finalmente, Pedro, entonces, el oxígeno que recibe también la industria en México está articulado a la demanda de manufacturas de Estados Unidos. En este horizonte de expectativas de lo que puede ocurrir en Estados Unidos con una desaceleración, ¿cuál es tu pronóstico? Lo has señalado muy bien. La industria mexicana está perfectamente embonada con el comportamiento de la industria en Estados Unidos. Los datos de la industria en Estados Unidos apuntan hacia cierta debilidad paulatina a lo largo de este 2023. Si se confirma y se consolida este desempeño a la baja en la producción fabril del vecino del norte, los pedidos para la industria mexicana van a empezar a descender, y particularmente para sectores como la industria automotriz, la industria electrónica y la industria maquiladora de exportación. Esto van a ser noticias poco favorables, lo que sin duda contribuirá también al debilitamiento de su capacidad generadora de riqueza, de empleos, de inversión y por supuesto de impuestos. Caray, Pedro, bueno, pues
Por eso advertía que tu análisis es muy agudo porque entras justamente a los detalles y el impacto que tiene carácter sistémico en empleo, en consumo, en inversiones. No sabes qué agradecido estamos contigo, Pedro, porque entendemos en cuentas claras todo lo que ocurre con nuestra industria que le da ese vigor a la economía. Muchísimas gracias, amigo mío. Gracias por la invitación, Raimundo, y les deseo una feliz noche a todos los que nos siguen. Gracias, amigo. Hasta la próxima. Pues ahí lo tiene. La desaceleración de la industria manufacturera, sumada a la ausencia de incentivos, tiene en ciclo recesivo este importante sector de la economía. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas